buenas tardes, estamos con Jorge Vice y con Carlos Gatti. Ellos son académicos y nos han venido a acompañar en el Congreso Trasciende, organizado por el Grupo Excelencia Académica, y específicamente Jorge tiene una ponencia relacionada a por qué la Divina Comedia o la Divina Comedia hoy, ¿no? Antes de entrar a este apasionante tema, yo leí la Divina Comedia cuando tenía 20 años. Antes de entrar a este apasionante tema que es la Divina Comedia, quisiera darles la palabra para que se presenten porque tienen una larga trayectoria. No sé quién quiera comenzar. Bueno, empiezo. Carlos. Soy Carlos Gatti. He estudiado lengua, literatura, música. También estudié 3 años de Derecho. No me lamento de ello porque me ayudó a formar la cabeza y a entender una serie de problemas de la vida diaria. Pero llegó un momento en el cual, estando en tercer año de Derecho, en un curso de Derecho Procesal Civil 2, sentí que perdía el tiempo memorizando el Código de Procedimientos Civiles. Claro. Yo decía, pero si eso está escrito, ¿por qué tengo que memorizarlo? Era septiembre del año 1963, concretamente el 18 de septiembre de ese año, las 9 de la mañana, me había preparado una semana entera solo en estudiar eso. Increíble. Y el profesor no fue. Llamó por teléfono a decir que iba a reprogramar el examen con el grupito pequeño, éramos 3, que íbamos a dar el examen ese día. Entonces tuve un tiempo libre, me senté en el patio y pensé, ¿qué cosa he hecho durante una semana entera abandonando mis estudios, mis lecturas de obras literarias, la interpretación del piano? Tratar de memorizar el Código de Procedimientos Civiles. Entonces dije, no, yo le he regalado una semana a la muerte, porque era improductivo para mí. Ahí descubrí que tenía que centrarme en la literatura y la música. Pero luego, avanzando en estos estudios, me di cuenta de que todo el gozo que me producían literatura y música no debían ser solo para mí, debían ser compartidos. Ahí nació mi vocación docente. Qué bonito. Querer servir, ayudar a otros para que crezcamos todos juntos y podamos construir una república de la amistad. Ese fue el origen de mi vocación y a eso me he dedicado desde que tenía 19 años. Ahora tengo 83. Todo este tiempo me he dedicado a la docencia, la cual trato de entender como un servicio a los demás para que crezcan. Entonces no solo es un ministerio, es también un magisterio, y para de alguna manera convertirnos unos y otros en autores del otro. Mis alumnos me ayudan a crecer y a ser autor de ellos, y ellos son autores míos. Antes de darle el pase a Jorge, no sabía que tenía esa edad, que tenías esa edad. Y creo que la juventud se refleja de repente porque has estado dedicado a la sabiduría, ¿no? Porque he estado dedicado a la juventud, y la juventud se contagia. Tal cual, tal cual. Exacto. Tal cual. No, de verdad no pareces de 83 años. No sé si tú lo has pensado también, Jorge, sí. pero... No, es decir, basta comparar las fotos de los compañeros de Carlos con la suya para darse cuenta. Claro. Pero bueno, cuéntanos, Jorge. Sí, yo soy profesor de literatura en la Universidad del Pacífico, investigador asociado del Centro de Investigación y profesor ordinario de la Universidad Católica, donde dicto literatura medieval española.
sí, dictado fundamentalmente en esas dos universidades y también como Carlos desde los 19 años, ¿no? El momento en que él me convocó para ser jefe de prácticas. Me parece que con Alonso Cueto, y no me acuerdo si con Guillermo Saravia también, no estoy seguro, pero con Alonso con toda seguridad, ¿no? Creo que hemos sido tus dos primeros jefes de práctica en el curso de literatura en la Católica. Sí. Y bueno, soy integrante entusiasta de la lectura Dantis Limensis, que se fundó, para decirlo así, en 1984. Dantes Limensis. Dantis, ¿no? Dantis Es decir, la Limensis. lectura Sí, Dantis es una construcción que viene desde Boccaccio, que instituyó la lectura de Dante, la lectura Dantis en latín, en Florencia, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, obligó al municipio de Florencia a instituir la lectura como una especie de restitución, ¿no?, al maltrato que había sufrido Dante por parte de los florentinos, ¿no? Dante mismo dice, florentino de nacimiento, no de costumbres. Mira, qué interesante. Cuando habla de sí mismo. Cuando habla de sí mismo, sí. Qué interesante. Bueno, yendo un poquito más al tema, dado que has hablado de Dantis Limensis, ¿qué tiene que decirnos la Divina Comedia? ¿Qué tiene que decirle la Divina Comedia a un joven del siglo XXI con una vida acelerada, volátil, incierta, cambiante y ambigua? Yo siento que es como recurrir a un libro sagrado casi, ¿no? Así como de repente vas a la Biblia o vas, no sé, a la imitación de Cristo, o de repente, no sé. Es lo que decía Borges, ¿no? Que la Divina Comedia debería citarse sin cursivas, como se citan los libros de la Biblia. Para Borges era semejante. Y yo lo que quiero responderte a lo que me dijiste acerca de la actualidad o de qué cosa es lo que le puede decir la Divina Comedia a un joven actual, quiero recordar más bien lo que podía haberle dicho a un joven ya no presente, ya no contemporáneo, sino de hace algunas décadas. Luis Alberto Sánchez tenía un programa de televisión, invitó a Leopoldo Quiapo, que fue uno de los grandes intérpretes de la Divina Comedia en el Perú. Es una de las personas que más sabía de la Divina Comedia y que ha hecho una labor enorme de difusión. Y entonces estábamos en el primer gobierno de Alan García. Y entonces Quiapo le dijo, pero doctor Sánchez, mire usted lo que está pasando, ¿no? Aquí están todos los círculos del infierno, todos están ilustrados, porque en realidad, bueno, Dante se ha identificado curiosamente con el infierno y ese es el mal uso del adjetivo dantesco. Pero Dante también es el purgatorio y Dante también es el paraíso. Entonces, no hay que reducirlo, pero bueno, el punto de Quiapo estaba perfectamente ilustrado porque se veía que todas las capas del infierno estaban presentes en el Perú de ese 80, momento. Digamos, claro. Creo que también podríamos extrapolar eso 8-5 en realidad, ahora, ¿no? Sí. Hasta ahora. Entonces, creo que lo que hace Dante es elaborar sobre las distintas posibilidades de lo humano. Lo malo, lo bueno, la tendencia hacia el bien, la tendencia hacia el mal. Y eso es intemporal. La naturaleza humana, ¿no?, para alegría o para desgracia, no cambia. Entonces,
una persona actual, un muchacho de esa época, puede perfectamente sentirse aludido por la comedia, como efectivamente ocurre con las clases que da Carlos en la Universidad del Pacífico y con las reuniones que tenemos de la lectura Dantis Limensis. Porque se incorporan permanentemente jóvenes. Claro, claro. Dante estudia y analiza al ser humano de todos los tiempos. El hombre es el mismo siempre, con las mismas tendencias. Eso es bien Cambian los importante. accidentes, pero no cambia la esencia. Eso es bien importante dejarlo claro, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues los jóvenes alumnos ven un ejemplo ético y aprenden ética. Las causas generan efectos. Ese principio de causalidad es clave. Claro. Un estudioso alemán tomó una frase del filósofo Heráclito que dice: ethos anthropo daimon. El ethos del ser humano, porque anthropo significa tanto macho como hembra, anerandros, ahí sí está la diferencia, entre anerandros y gynegiunaikos. Anerandros se refiere a varón y gynegiunaikos se refiere a mujer. Entonces, el ethos, las costumbres, el modo de ser, ethos empieza en griego por significar morada. Morada, sí, claro. La morada que uno establece en el mundo. Ese ethos del ser humano es su destino. En latín es mos moris, ¿no? Sí, Claro. De ahí viene moral. claro, de ahí viene moral. De ethos griego viene ética y de mores latinos viene Moral. moral. Sí. O tempora humores. O tempora humores, claro. Entonces, allí hay una enseñanza para siempre, para todo tiempo. Y Dante, que quiso salir en el año 1300, en el año declarado jubileo por el Papa Bonifacio VIII, primer jubileo del cristianismo, en el año redondo de 1300 después de Cristo. Año que servía para analizar la situación en que uno vive, la vinculación con Dios, la búsqueda del sumo bien, Dios, la búsqueda de la sociedad perfecta. En ese año Dante se descubrió avanzando por una selva oscura. Esa selva oscura es una alegoría del mal, de la ignorancia, del pecado, de los vicios. Él se descubre, pero dada la circunstancia de revinculación del hombre con Dios por el año santo, Dante, que se percata avanzando por la selva, pues quiere salir de esa selva y ve una montañita detrás de la cual, más allá de la selva, se ve el albor de un nuevo día. Entonces intenta subir, pero él que intenta esta empresa a solas, individualismo, muy del tiempo moderno. Claro, muy moderno, ¿no? Facilismo, subir una colinita y ya estás al otro lado. Inmediatismo, rapidismo. Claro. Fracasa, porque sus propias tendencias, esas fieras, están simbolizando las debilidades que uno tiene y también las amenazas del medio. El FODA es muy interesante porque está fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Exactamente, ¿no? Entonces los chicos de hoy que están acostumbrados a ese tipo de análisis, pues reconocen que esto estaba ya vivo en las obras literarias. Siempre le digo a los alumnos, deberían hacer un FODA de su vida. Claro. Porque es la empresa más importante. Es la empresa más importante. Entonces Dante intenta, pero no puede. Regresa a la selva, pero vislumbra una sombra que hay por ahí
Y ahí lanza él la voz necesaria. Miserere di me, misericordia de mí, lo que seas, hombre o sombra, ayúdame. Así se supera el individualismo. Claro. Y la ayuda le ofrece sacarlo de ese camino, por ese camino es imposible subir, y llevarlo por un camino más complejo. Primero, descender a las profundidades del infierno. Analízate. Nóchete ipsum, conócete. Claro, conócete a ti mismo, ¿no? Después llevarlo no por una colinita, sino por una montaña altísima, la del purgatorio. Y después entregarlo a mejor guía, a Beatriz, el amor. Claro, su amor platónico. Para que lo guíe por los cielos que rodean a la tierra, hasta el paraíso, hasta la contemplación de Dios. Ahí está el cambio. Jorge nos va a hablar un poco de eso ahora en su texto para el público en general, ¿no? A mí me sorprende, porque claro, estás hablando de una sociedad occidental que tiene ciertas creencias, ¿no? Hace unas semanas leí la introducción de un libro de Jordan Peterson, donde decía que si tú no tienes objetivos, no sabes si avanzas o retrocedes. En el fondo, si no tienes creencias y valores, no puedes mirar si estás avanzando o retrocediendo. ¿No? O sea, un punto de perspectiva. Claro, Dante vive en un momento muy importante, que es un momento de tránsito, precisamente, de los antiguos valores feudales que centran todo en la tierra, el poder de la tierra, la propiedad de la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos que viven en esa tierra son propiedad del Señor. Esa es la mentalidad feudal. Pero esa mentalidad feudal ya está en tránsito hacia una mentalidad burguesa, en la que lo importante no es la propiedad de la tierra, sino el dinero. Y Florencia es la tierra pues del florín. El florín se convirtió en la moneda internacional de Europa. Mucha riqueza en Florencia, mucha riqueza. La moneda de Hungría, antes del euro, se llamaba forinto, que viene de ahí. Entonces, las riquezas se hacían en florines, ¿no? Monedas que se forjaban con oro. Y el florín empieza a ganar el interés de todo el mundo, de los poderes políticos, incluso espirituales, ¿no? Y todos están en ese momento de cambio. Y Dante critica en su análisis a los dos poderes, al poder civil y al poder eclesiástico. No tiene el freno para analizar todas estas situaciones. Habían varios cardenales y obispos en el infierno, ¿no? Sí, bueno, y papas. Y papas. Sí. Hay un momento muy gracioso en el que Dante... Lo que no recuerdo es en qué nivel estaban. Sí. Los simoníacos, canto 19. Claro. Simoníaco viene de Simón el mago. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta que un adivino, un mago, quiso comprarle a San Pedro la facultad de obrar milagros. Entonces, eso significa usar lo espiritual para un negocio material, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, nuestra sociedad es muy crítica a lo que se llamaría el abuso espiritual, ¿no? Cuando un sacerdote o pastor tiene pues una autoridad sobre la persona y termina, digamos, aprovechándose, abusando de eso, ella, claro. Sí. Se dan esos casos. Bueno, profesores también, es una relación, o de jefes hacia colaboradores, ¿no? O sea, tienes una autoridad y hay es una situación donde podrías abusar. Cuando hay una relación de poder, siempre ocurre, ¿no? Y la relación de poder puede ser en un sentido y a veces también en otro. Sí, claro. Reproduciendo o la mentalidad burguesa nueva o la mentalidad feudal. Porque hay también eso. Entidades estatales que son administradas como feudos. Sí, totalmente. Yo no sé si nuestro país ha llegado a superar el feudalismo y a ingresar
a pleno en la burguesía. Como feudos, y yo siento que incluso son como una nueva clase social. O sea, ellos se mueven de una manera y llegan al poder de una manera, y tú no eres nadie para ellos. Ellos son quienes, digamos, manejan los hilos de todo, ¿no? Claro. Sí. Pero volviendo un poco, yo les preguntaba un poquito por el tema de las creencias y de los valores de una sociedad. Porque evidentemente el Dante, la Divina Comedia, tiene una cosmovisión, Claro. donde hay un creador, ¿no? Claro, una cosmovisión cristiana, indudablemente, y es eso lo que le sirve a Dante para analizarse, analizar la sociedad y analizar el destino final a partir del ethos, de la ética. Claro, y eso supone, y les pregunto, porque ustedes son profesores universitarios, académicos, ¿cómo enseñarle a un muchacho de esta época, que incluso puede creer que Dios no existe o que el infierno no existe, ¿no? O sea, a lo que voy es, ustedes deben haber tenido alumnos que no necesariamente son creyentes, pero ¿cómo digamos que llevarlos hacia la sabiduría o la riqueza que les da la Divina Comedia, independientemente que tengan una cosmovisión o no? Claro, yo les hablo de la trascendencia, ya sea de Dios, ya sea de los ideales. Ideales. Todos tenemos ideales, sí. ¿no? No sé si necesariamente todos, pero muchos, ¿no? Ok. Ahora, lo que he visto en algunos casos, yo no hago apología directa, sí, claro. Pero hay alumnos que van abriéndose a una mentalidad en la cual se hace necesaria la idea del sumo bien. Claro. Y tengo alumnos que han vuelto como alumnos libres. A la iglesia. A la iglesia incluso. Mira. Tenemos uno que se va a bautizar. Mira. Y es un muchacho de cerca de 20 años y se va a bautizar porque su familia no era creyente. Pero este chico, llevando el curso, ha sentido la necesidad de algo que una. Sí. Y la trascendencia. Lo que le dé sentido, ¿no? Mira, yo creo que en la vida hay que dar varios pasos. Primero, saberse uno que es solo. Descubrir la soledad. Descubrir el propio yo. Te sabes solo, la naturaleza te ayuda a vivir esa soledad y te crea la necesidad del otro, claro, que te acompañe. Claro. Ahí empieza el amor en sus diversas formas, la amistad, el amor de pareja, etcétera, ¿no? Entonces se pasa de la soledad a la solidaridad. El vínculo con los otros. Claro. Entonces ahí viene pues la vocación de servicio a los otros, el afán de crecer junto con los otros, y así uno termina convirtiéndose pues en autor de otros, claro, y los otros en autor de uno. De uno. Es un juego muy, muy interesante. Claro. Soledad, indispensable. Solidaridad, eso nos abre al otro, a convertir al ello en tú. ¿Y qué significa convertir en tú? Darle rostro al otro, reconocer que tiene rostro, darle palabra al otro y establecer el vínculo, la conversación, el diálogo, el logos que une. Mediante el logos, el lenguaje, nos unimos. Y el tercer nivel es ¿no? Hay un momento en el cual, para valorar mejor al otro o a los otros, se hace necesario descubrir la totalidad, el denominador común de todos, el Padre común,
La oración del Padre Nuestro es una maravilla en ese sentido. Basta decir Padre Nuestro para estar identificándote en el mundo. Es decir, yo no soy el centro del mundo. Claro. Ponerse en la condición de centro del mundo es ponerse en la peor condición. Claro. Porque significa ya no crecer más, ya no servir, no ser ministro, no ser maestro, no ser autor. Eso te abre. Padre nuestro, Dios, el sumo bien, eso es lo fundamental. Y ese es el denominador común, por eso decimos nuestro, no mío, Claro. de todos. Es curioso porque las sociedades modernas lo que nos proclaman es justamente el individualismo, ¿no? Preocúpate de ti y de nadie más que de ti. Sí, pero preocúpate de ti debe ser entendido en el modo de que tú te vas a preocupar de ti y vas a poder crecer con los otros, Pues no a solas. en el término yo tú de Uber de repente, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Hay una, Eso es. bueno, sobre lo que preguntabas, ¿no? Las obras literarias, las grandes obras literarias, siempre tienen, vamos a decirlo así, una especie de horizonte de representación. Es decir, hay un conjunto cósmico de una manera de ver el mundo, una manera de tener los valores, etc. Tanto de asumir los valores, etc. Tanto las obras que tienen una especie de filosofía explícita o de teología explícita, como la Divina Comedia, como las obras que tienen una especie de imaginación fantástica, como las obras de Tolkien, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. O, si quieres, para entender bien el Bhagavad Gita, pues tienes que saber algo de filosofía de la India, o para entender a Hesse, etcétera, ¿no? Es decir, siempre hay que esto. entender el contexto, digamos. Entonces, no es absurdo pedir que se sepa algo de eso para comprender la Divina Comedia. Claro. O sea que es lógico, digamos. Es lógico, es decir, es parte de lo que se espera de una recepción estética de una obra. Claro. Por otro lado, en realidad, lo que hace Dante es crear la gran obra de Occidente, ¿no? Es decir, sin Dante no entiendes lo que viene después, no entiendes a Joyce, por ejemplo, ¿no? Y algo que es fundamental para Dante como cristiano es precisamente la concepción del alma como alma individual, ¿no? Que se opone precisamente al alma, vamos a decirlo así, colectiva de Averroes, ¿no? Claro. Dante sí, en ese sentido, a un aristotelismo tomista que presenta al alma individualmente como lo ha hecho toda la vida el cristianismo, ¿no? Claro. Hay una parte bellísima en la mitad del Purgatorio donde se dice cómo crea Dios a cada alma, ¿no? Claro. Sí, ahí vale la es muy pena bonito. distinguir algo, ¿no? El alma humana de la persona humana es una, pero se explica por tres potencias. Uno, la potencia vegetativa. Es decir, como en las plantas hay esa potencia vegetativa. Las plantas necesitan alimento, lo útil es el alimento para vivir y crecer. Claro. Y las plantas se alimentan de la tierra y del sol. Claro. De la luz, el alimento de arriba, y de los nutrientes de la tierra, el de abajo. Y eso ya es muy sugerente. También nosotros tenemos esta tendencia heliotropista y geotropista, ¿no? Y esa tendencia heliotropista, pues, puede llevarnos a hacer visible de alguna manera esta necesidad del sumo bien, esta necesidad de Dios. O de los ideales, por lo menos. Sí, claro, por lo menos de los ideales o de la causa primera, Exacto. De la razón de ser de las cosas. Así es, ¿no? Así es. Luego hay un espíritu, una tendencia sensitiva que compartimos. Ya las plantas no la tienen, pero con los animales la compartimos.
Y por eso buscamos lo grato y evitarnos lo ingrato. Ya como tenemos alma racional, ya sabemos que tales causas generan tales efectos. Exacto. Y por lo tanto nos evitamos lo ingrato. ¿Quieres llegar a Huacho? Toma la Panamericana Norte, por la sur no vas a llegar, ¿no? Claro. Esa es causa de la relación, o eso explica la relación entre las causas y los efectos. Entonces, el alma humana es una, pero a la vez trina, Sí, claro. por las potencias que tiene. En cambio, en las plantas solamente hay la vegetativa, en los animales vegetativa y sensitiva, en los hombres vegetativa, sensitiva y racional. Racional, claro. Todo esto viene desde Aristóteles. Claro. Y la Pero- racional, ¿Mm? la racional Sí, nos racional hace superior. iguales a los ángeles. Claro, pero en los ángeles no hay Claro, son ni la potencia. vegetativa ni la sensitiva. No, pero sí hay la Sí hay la racional. racional. Con el tiempo, Dante, para poder explicar, porque eso es interesantísimo en la comedia, Dante va aprendiendo. No es un ideologizado cerrado, sino que tiene preguntas y va a ir encontrando respuestas conforme avanza. Ujú. En el infierno tendrá unas, en el purgatorio otras, en el paraíso otras. Y en el paraíso se le hace necesario explicar algo que no puede explicar con las categorías con las que trabajaba antes, porque hay que ir más allá. Y ahí Dante recurre a una visión neoplatónica cristiana. Claro. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Claro. La comedia nos muestra un proceso, no un Proceso producto. Claro, un Asistimos proceso a un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de iluminación. a la larga de iluminación y de contemplación al final de Dios en Exacto. tres misterios. Siempre el tres es elemento clave. O de sabiduría, si es que no quieres llamarlo Dios, digamos, ¿no? Ujú. Que al final es la razón de muchas preguntas que no tienen respuesta, Claro. ¿no? Fíjate, recurre Dante a imágenes para explicar estas cosas, ¿no? Porque le falta la capacidad, Categorías racionales. las categorías racionales y le falta el recuerdo, porque conforme uno se acerca al objeto del deseo, lo va gozando más plenamente y la memoria no puede seguir Acompañar eso. esto. Ahí viene la contemplación. Eso es en la contemplación, exactamente, en la contemplación del rapto místico. Ahí ya, eso es así. Entonces, la comedia es un libro de aprendizaje. El propio Dante va aprendiendo. Hay un pasaje que a mí me parece interesantísimo. Virgilio está en el limbo, que es el primer círculo del infierno. Ujú. Virgilio se aparece a Dante enviado por Beatriz, Santa Lucía y María, otra vez una trinidad, pero en este caso femenina, que simbolizan Beatriz, el amor, El amor, claro. Lucía, la luz, la visión, el conocimiento, y María, la esposa de Dios, la madre de Dios, Ujú. el El poder. poder. Poder, sabiduría y amor en versión femenina, juntas. Ellas hacen posible, van en auxilio de Dante para que él pueda hacer ese viaje y tener al final, por intervención de María Santísima, tener al final la visión de Dios. Primero uno, luego trino y luego la encarnación de Cristo. Entender eso. Claro. Y para lo primero nos dice que llegó a contemplar en Dios cómo se une en un solo volumen, libro, en un solo volumen, aquello que por el universo se descuaderna. Es decir, Dios está en todas las cosas. Mm. Dios une todas las cosas. Me acaban de decir que tenemos 3 minutos, pero Bueno, acabo con esto. Eso. Dios une y es como un libro cosido con amor. Claro. Cosido con amor, el Espíritu Santo. En esa línea,
¿ustedes dirían que la Divina Comedia es un plan de vida, de humanización? Sí, Sí, claro que sí. indudablemente, indudablemente. Bueno, otra cosa que ya para terminar, decir, se puede decir que en realidad la cosmovisión dantesca, la cosmovisión cristiana, es la que le da sentido a Occidente. Exacto. Occidente quiere tener los valores del cristianismo sin cristianismo, Claro, lo cual es absurdo, al final totalmente, no funciona. totalmente. Entonces, y Dante prueba que eso es posible, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Dante no solamente habla del rapto místico, habla también de política, habla también de economía, habla Integra también de todo, sociedad, todos los habla de todo. conocimientos. El verbo integrar Exacto, es interesante porque es como integra la experiencia humana, exacto. que también es divina, ¿no? Ujú, Claro, integra y religa. Claro, ujú. Es decir, el religar, hombre religado De a religión. Dios. De ahí viene religión. claro. Y yo digo, en un mundo como en el que estamos, ¿no? Donde justamente se quieren los valores, pero no se quiere el fundamento del valor, donde de alguna manera hay un miedo a aceptar una causa primera, o una sabiduría que está detrás, o algo que le dé sentido a la vida, porque al final de cuentas todos vamos a morir, y uno dice, bueno, ¿y qué hay después, no? Ujú, O mi ser querido, ¿dónde está? ¿No? En, en esa línea, que la Divina Comedia siga teniendo jóvenes de hoy en día que son nacidos, digamos, con la tecnología, y en este mundo que parece tener no tantas estructuras, que siga teniendo vigencia. Justamente creo que es la mejor evidencia de, de que lo que dice es cierto, porque si no, no claro. respondería. Así es. En todo caso, que apela a algo que tienes dentro, ¿no? Claro, claro, Claro. Mira, algo muy importante es que Dante presenta al infierno como producto de la justicia divina. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. Dios ama tanto al hombre que le hace el infierno para que esté ahí aquel que no quiere estar con él. claro. Una consecuencia de la Es libertad también. justicia. Exacto. Claro, claro, la libertad está ahí. En La cambio, verdadera, ¿no? La que implica consecuencias. claro, Claro. lógico. En cambio, el proceso de salvación ya no es un producto de justicia, sino un producto de misericordia. Claro. Todos somos limitados, pecadores, en Sí, todos claro. hay debilidades y todos caemos ante las amenazas del medio, Claro. ¿no? Entonces, Dante crea su purgatorio precisamente como un modo de preparación temporal después de muerto, un proceso en el cual se va a llegar, o después del cual se va a llegar al paraíso, Claro. por misericordia de Dios. O sea que el otro mundo de Dante es obra de la justicia y de la misericordia. Muchas gracias, muy profundas las reflexiones. Nos quedamos con ganas de seguir hablando, ¿no? Uy, Sí, hemos tenido reuniones con 50 y tantas personas por este Zoom. claro. Imagínate. Y ha habido gente que ha cambiado su vida. Yo creo, y la idea no es alargar tanto, pero ahora que hay tantos medios, no sé si ustedes ven que hay jóvenes que consumen mucho la sabiduría estoica. O sea, como que vuelven un poco al pasado porque hay tanta falta de estructura Sí. que buscan sabiduría, digamos, en los clásicos, ¿no? Ujú. Y ustedes que son especialistas en la Divina Comedia, creo que deberíamos ver la manera de poner esto en formato moderno para que quede, ¿no? Porque de verdad es una sabiduría que traspasa siglos y culturas. Sí, Es un pero clásico. la ventaja del contacto directo es que todo se hace más intenso, más Ujú. vivo. Claro. No te imaginas lo que veo yo a veces en los ojos de los asistentes. Claro. Los ojos brillan
Y ese brillo está indicando un proceso interior. Sí, claro, una emotividad, ¿no? Una emotividad que genera reacciones químicas que se manifiestan por el brillo de los ojos. Sí, claro. Entonces, ahí es muy importante la experiencia comunitaria, la república, claro, de la que hablaba antes. Muchas gracias, Muy profesor bien. Gatti. Muchas gracias, profesor Jorge. Gracias a ti, Ha sido Felipe. un verdadero honor. de Gracias. verdad. Encantado. Para nosotros. Cuando quieras.